En 1991, esta tranquila laguna de la zona rural de Connecticut fue el escenario de un crimen aterrador. Dos jóvenes fueron apaleados, arrojados al agua y dados por muertos. Los investigadores contaban con pocas pruebas hasta que examinaron la propia laguna y encontraron miles de pistas invisibles al ojo humano en una simple gota de agua. Crímenes imperfectos. Waterford, una pequeña ciudad de Connecticut donde la pluviometría es tan alta que las casas se construyen alrededor de los numerosos lagos y lagunas de la zona. En 1991, dos chicos a los que llamaremos Steven y Bobby decidieron pasar la tarde pescando en su lugar preferido, la laguna de Stenger. Está muy bien. Ya te lo dije. Poco después eran abordados por otros tres chicos mayores a los que no conocían. Sin previo aviso, uno sacó una navaja. Los otros dos tiraron a Steven y a Bobby al suelo. Steven intentó defenderse, pero le golpearon en la cabeza con un bate de béisbol, dejándole casi inconsciente. Ataron a los dos chicos de pies y manos con cinta adhesiva y después los amordazaron. Ya dentro de la laguna volvieron a golpear a Steven y le sujetaron bajo el agua para que se ahogara. Bobby era el siguiente. Afortunadamente vio venir el bate y se agachó. Después fingió estar inconsciente. Después de arrojar las cañas de Steven y Bobby al fondo de la laguna, cogieron las bicicletas de los chicos y se marcharon. Bobby consiguió quitarse la cinta adhesiva de las manos, la boca y los pies. Nadó hacia Steven para intentar salvarle. Cuando llegó hasta él, Steven estaba inconsciente. Bobby consiguió llevarle hasta la orilla y después cargó con él 400 metros hasta la vivienda más cercana. ¡Abra! ¡Abra! Deborah Chamberlain escuchó a alguien llamando desesperadamente a su puerta. Uno tenía un fuerte golpe en la cabeza y estaba casi delirando, y el otro estaba histérico. Así que me di cuenta enseguida de que les tenía que haber pasado algo. Y pensé que ya me contarían lo que les había pasado, pero recuerdo que lo que más me impresionó fue ver la cinta adhesiva, porque me dije, Dios mío, alguien ha maniatado a estos chicos. Steven fue trasladado en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital Lawrence and Memorial. El doctor John Urbanetti atendió a Steven. He visto a muchas personas en circunstancias parecidas, pero que yo recuerde, él es el que más cerca ha estado de la muerte. Con Steven en la unidad de cuidados intensivos, los médicos se preguntaban si viviría o no. Y la policía de Waterford también se hacía preguntas. ¿Quién había intentado asesinar a Steven y Bobby? ¿Y por qué? El detective de la policía de Waterford, Donald McCarthy, fue el encargado de investigar la agresión e intento de asesinato de los dos jóvenes en la laguna de Stenger. El joven Steven, de 13 años, se debatía entre la vida y la muerte. Era la víctima de un intento de homicidio por ahogamiento y un grave traumatismo craneal. Uno de los médicos le dijo a uno de nuestros detectives en aquel momento que nunca había visto a alguien estar tan cerca de la muerte y luego haberse salvado. Tuvo mucha suerte. El mayor estaba inconsciente. Si no hubiera estado su amigo con él, creo que se hubiera ahogado.
Bobby, el amigo de Steven, había conseguido evitar una grave lesión. Creo que lo más impresionante es que tuviera la entereza de ir inmediatamente a por su amigo y sacarlo del agua. No me cabe la menor duda de que si no le hubiera quitado la cinta adhesiva, el mayor habría muerto. Habría muerto si no le sacan del agua. Cuando les vi en la puerta, el pequeño, que era bastante más bajito que su amigo, le estaba llevando a cuestas como si nada. La policía fue a la laguna de Stenger para recoger pruebas, pero se encontraron con un gran obstáculo. La escena del crimen estaba dentro del agua. Las cañas y la caja de los aparejos, todo eso los sospechosos intentaron eliminarlo tirándolo a la laguna para que la policía no pudiera recuperarlos y hacernos el trabajo más difícil. Porque los objetos, al llevar mucho tiempo sumergidos, van perdiendo las huellas dactilares que hubieran podido tener. El bate usado como arma apareció flotando en una alcantarilla cercana. Pero no tenía huellas dactilares. Y cualquier otra posible prueba, como cabellos o fibras, al parecer se las había llevado el agua. La policía estuvo hablando con los residentes de la zona para preguntarles si habían visto algo que les pareciera extraño. Susan Picardi les dijo que el mismo día de la agresión, un joven al que ella no había visto nunca llamó a su puerta pidiendo ayuda. ¿Querías algo? Hola, es que venía caminando por la calle y me he sentido un poco mal. ¿Podría descansar aquí un momento y comer algo? Dijo que no se sentía bien, que era diabético y que necesitaba tomar algo. Aunque fuera azúcar o un zumo de naranja o chocolate o lo que fuera. Yo sentí un poco de lástima por el chico y le invité a pasar. Pasa, siéntate y ahora te traigo un zumo de naranja. Gracias. La señora Picardi le ofreció al joven un zumo de naranja. Minutos después dijo sentirse mejor, le dio las gracias y se marchó. Si quieres podemos llamar a un médico. No, ya estoy bien, gracias. Más tarde, cuando la señora Picardi iba a ducharse, vio algo extraño en el espejo del baño. Entonces vi la imagen del jardín de la casa desde el piso de arriba. Y vi a otros dos chicos jóvenes en el jardín de unos 16 años o algo así. Uno era pelirrojo y el otro parecía afroamericano. Después se unió a ellos el joven que había estado en casa de la señora Picardi. La señora fue muy amable, me dio zumo de naranja y me trató muy bien. Los chicos llevaban un bate de béisbol de color verde y lo que parecían ser unos rollos de cinta adhesiva. ¿Qué hacéis? Llamaré a la policía. Me entró mucho miedo y decidí que lo que hubieran planeado no iba a ocurrir en mi casa. Así que les di un grito por la ventana. Les dije que sabía que estaban tramando algo y que se fueran, y que iba a llamar a la policía, y que más les valía marcharse de mi casa cuanto antes. Susan Picardi pudo facilitar una descripción detallada del muchacho que había llamado a su puerta. La señora Picardi nos dio dos datos importantes. Uno era que llevaba gafas, y nos describió las gafas que llevaba. Y el otro era que tenía una cicatriz con una forma rara, una cicatriz en forma de U en el antebrazo izquierdo. Como al parecer los sospechosos iban a pie, la policía estuvo buscando por los vecindarios más cercanos a la laguna de Stenger. Desplegamos agentes en esos vecindarios para consultar a las personas con la descripción que nos habían dado de los tres sospechosos. Y como resultado conseguimos identificar a uno de ellos casi al momento. El sospechoso Brian Davis, de 17 años, tenía la cicatriz en forma de U descrita por Susan Picardi. Otros informadores del vecindario identificaron a dos de los amigos con los que Davis solía pasar más tiempo. Uno era Christopher Green, de 17 años de edad. El otro era un joven afroamericano al que llamaremos Jason. Los tres sospechosos encajaban con la descripción que había dado Susan Picardi, pero negaron su implicación en los hechos. En el domicilio de Christopher Green, la policía encontró un cuchillo como el que Bobby había dicho que vio.
Y en el sótano de la casa encontraron unas zapatillas de deporte mojadas y llenas de barro. Le preguntamos al sospechoso por qué estaban tan mojadas las zapatillas y nos dijo que era porque había estado pisando charcos y cosas así. Cuando nos dijo eso empezamos a sospechar y a sacar conclusiones. Pero no sabíamos cómo abordar el caso porque se estaba defendiendo diciendo que sus zapatillas estaban manchadas de barro porque había ido pisando charcos. ¿Pertenecería el barro de las zapatillas a la laguna de Stenger? Y de ser así, ¿cómo podían demostrarlo los científicos? Para obtener respuestas, la policía recurrió a una nueva técnica forense. Una técnica que nunca se había empleado antes en ningún caso criminal en todo el mundo. Steven, de 17 años de edad, el mayor de los dos chicos que habían sido agredidos y dados por muertos en la laguna de Stenger, estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante una semana. Su estado fue mejorando gradualmente. Tuvo una enorme suerte. Los doctores concluyeron que no había sufrido ninguna lesión permanente. Afortunadamente, solo había sufrido un arresto cardiovascular que no produjo ningún daño cerebral. Pero durante su recuperación, necesitó de una gran atención médica. La policía tenía 3 sospechosos bajo custodia: Brian Davis, Christopher Green y a otro joven al que llamaremos Jason. Todos ellos negaron cualquier implicación en las agresiones. Brian Davis y Jason no habían tenido ningún tropiezo anterior con la justicia, pero Christopher Green sí tenía un largo historial de pequeños delitos y actos violentos. La policía recogió las zapatillas del sótano de Green, pero nadie sabía si el barro de las suelas podría aprovecharse para conseguir pruebas. Ya teníamos las zapatillas. Lo único que necesitábamos era encontrar a alguien que nos dijera qué hacer con ellas. ¿Entonces entiende lo que queremos hacer? La policía de Waterford estuvo semanas enteras haciendo llamadas por todo el país buscando a alguien que pudiera prestarles ayuda en el caso. El FBI les remitió a un científico de la cercana Universidad de Connecticut. Buscamos por todos los estados y la Universidad de Connecticut está a unos 5 minutos de la central de policía. El científico era el Dr. Meter Cyber, un limnólogo forense experto en la vida microscópica de los ecosistemas de agua dulce. Le pidieron al Dr. Cyber que averiguara si el barro de las zapatillas de Green era barro de la laguna de Stenger. Cogió el barro de las zapatillas y le añadió una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato potásico para eliminar las impurezas y dejar solo las formas de vida que hubiera podido haber en el agua. Es un universo invisible al ojo humano. Dentro de una pequeña gota de agua hay cientos de organismos distintos. Son de muchas clases distintas, con formas distintas y colores distintos. Existe todo un mundo en una sola gota de agua. Y lo que el Dr. Cyber encontró fueron diatomeas, microorganismos unicelulares que pertenecen a la familia de las algas. Cada diatomea está encerrada en una increíblemente compleja estructura hecha de sílice o cristal. Yo diría que las diatomeas son como pequeñas obras de arte. Las diatomeas se multiplican haciendo copias idénticas de sí mismas y tienen formas muy ornamentadas. Son estructuras de una gran belleza. Las diatomeas podrán ser obras de arte, pero también pueden constituir una prueba. Todos los medios acuáticos contienen cientos o miles de especies de diatomeas. El tipo de diatomea y el número de las distintas especies es característico de cada medio acuático. En cualquier medio acuático se pueden examinar los organismos microscópicos y crear una huella que identifica a ese medio acuático en concreto. En las zapatillas, el Dr. Cyber encontró un gran número de una especie determinada de las diatomeas llamada Eunotia.
Aquí vemos a la eunotia, que se caracteriza por la hermosa y compleja estructura de su concha de cristal. Había 3 especies de eunotia en las zapatillas del sospechoso y estaban presentes en una concentración inusualmente elevada. Y el Dr. Cyber encontró otra pista. Encontró lo que se conoce como una crisófita flagelada. Las crisófitas flageladas pertenecen a la familia de las diatomeas, pero a diferencia de ellas, estas pueden nadar. Solo había una especie de crisófita en el barro, la Malamonus caudata. Aquí la vemos en una imagen a 2000 aumentos. Cuando el Dr. Cyber analizó las muestras de agua de la laguna de Stenger, encontró la misma concentración de eunotia y la misma especie de crisófita flagelada. La huella característica de la laguna Stenger coincidía exactamente con la muestra tomada del barro de las zapatillas de Christopher Green. Ese era precisamente el dato que necesitaba la policía. Lo que descubrimos es que hay científicos extraordinarios. Por muy disparatado que parezca en un principio lo que hayas planteado, la verdad es que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte. Christopher Green, Brian Davis y Jason fueron detenidos y acusados de agresión e intento de asesinato. Pero la pregunta que quedaba sin respuesta era ¿qué les movió a ello? ¿Por qué agredieron de esa forma tan brutal a los 2 chicos? ¿Y había otra víctima programada para aquel día? Los científicos forenses encontraron la forma de probar que las zapatillas deportivas del sospechoso habían estado en contacto con las aguas de la laguna de Stenger, donde 2 jóvenes habían sido agredidos y dados por muertos. Yo creo que las pruebas forenses eran abrumadoras en este caso. Y las diatomeas, todas las pruebas que consiguieron analizando el agua fueron irrefutables. Y yo creo que la defensa se dio cuenta enseguida de eso. Los análisis demostraron que Christopher Green se adentró en la laguna para golpear a sus víctimas y sus zapatillas quedaron impregnadas de barro. El barro que contenía la huella microscópica del agua de la laguna de Stenger. Las diatomeas que había en el barro le situaban claramente en la escena del crimen. A mí me pareció algo extraordinario y asombroso, porque es algo que no suele venir en los libros de texto. Aunque robaron las bicicletas de Steven y Bobby después del ataque, la policía y la acusación no creían que el robo fuera el móvil. Yo estoy convencido de que esos 3 chicos tenían un plan aquel día. Después de interrogarles a los 3 cuando les detuvieron, yo estoy seguro de que habían planeado matar a alguien aquel día. No me cabe ninguna duda. ¿Querías algo? La policía cree que Susan Picardi era la primera víctima en quien habían pensado. Brian Davis no era diabético como había dicho. Solo fue una excusa para conseguir entrar en la casa. Siéntate. Voy a traerte un zumo de naranja. Gracias. Cuando se reunió con sus cómplices en el jardín de Susan, lo más probable es que estuvieran planeando cómo entrar en la casa. La chispa saltó cuando subí al piso de arriba y vi a los 2 chicos que estaban en mi jardín. Entonces fue cuando sumé 2 y 2 y me di cuenta de que me estaban tendiendo una trampa. Afortunadamente, Susan Picardi les vio por el espejo del baño y llamó a la policía. Ella recuerda aquel día y piensa en lo cerca que estuvo del peligro. Yo creo que fue un sexto sentido. El espejo estaba en el ángulo adecuado. Los chicos estaban en el sitio justo y el destino quiso que yo los viera y que por sus gestos entendiera que había algo que no estaba bien. La policía concluyó que Christopher Green, el único de los acusados con antecedentes por actos violentos, fue el que había instigado las agresiones. Christopher Green era probablemente el líder del grupo. Él fue el que llevó el bate. Él fue el que llevó la cinta adhesiva. Él fue el que golpeó a las 2 víctimas. Y él era el que dirigía a los otros 2. Brian Davis y Christopher Green fueron procesados como adultos y fueron sentenciados a pasar un mínimo de 18 años en prisión.
Su cómplice de 16 años, Jason, estaba a solo 2 meses de cumplir los 17 cuando cometió el delito. Por lo tanto, fue procesado en calidad de menor y fue sentenciado a ingresar en un centro de rehabilitación para jóvenes delincuentes. Hoy ya está en libertad. Todo gracias a las diatomeas encontradas en el barro de las zapatillas de Christopher Green. Una forma de vida tan sencilla, con su hermoso diseño, pero a la vez tan concluyente como prueba incriminatoria. Para la policía de Waterford y representantes de la ley de todo el mundo, el caso sentó un precedente. El caso sentó un precedente. Fue la primera vez en que se analizaba un medio acuático estudiando las diatomeas con el propósito de situar a un sospechoso en la escena del crimen. Era una técnica que nunca se había usado antes. Y lo mejor de todo es que los científicos aceptaran el reto y estuvieran dispuestos a ayudarnos, y esa fue la clave para nosotros. Poco después de la resolución de este caso, las autoridades de Suiza también resolvieron el homicidio de un joven usando las diatomeas como prueba. El joven había muerto ahogado y las diatomeas encontradas en los pulmones de la víctima coincidían con la especie concreta de diatomeas recogidas del pedal del acelerador del vehículo del sospechoso. Ambos casos pudieron resolverse gracias a que un grupo de detectives de Connecticut tuvieron la intuición de que el barro de unas zapatillas de deportes podía vincular a un sospechoso con la escena del crimen. Yo no diría que hay que dejar atrás al típico policía que va por las calles de puerta en puerta. Pero debemos ponernos al día con las nuevas tecnologías que pueden ayudarnos. Si no lo hacemos, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Las ideas del teniente McCarthy siempre nos parecían disparatadas. Pero 9 de cada 10 veces tenía razón. En el 99,8% de las veces él tenía razón.